Hola, ¿cómo están? Bueno, todos sabemos, quienes amamos la música, que ayer fue un día triste, un día de luto, ensombrecido por la noticia de la muerte de Brian Douglas Wilson, Brian Wilson, el cerebro creativo de los Beach Boys, que ojo, tampoco es decir solamente Brian Wilson fue los Beach Boys, porque no hay que olvidar al resto de los integrantes, a sus hermanos, Carl y Dennis, bueno, Dennis baterista que falleció en 1983, Dennis que fallece en 1998, su primo Mike Love, o el primo de los Wilson, Mike Love, y Al Jardine. Ellos dieron vida a Beach Boys, pero este señor, Brian Wilson, fue la mente creativa que tuvo podríamos trazar un paralelo, una situación similar, si se quiere, y salvando las distancias, obviamente, con el gran Syd Barrett, de Pink Floyd, con la diferencia que Syd Barrett solamente estuvo en los comienzos, en el primer disco, y lamentablemente no pudo continuar. En el caso de Brian, sí, era el motor creativo de esta banda, que tuvo también una situación muy conflictiva, y esas situaciones, valga la redundancia, terrible que viven hijos con padres frustrados, porque hay que decirlo con todas las letras, y que vuelcan sus frustraciones en los hijos. El caso de Murray Wilson, el padre, que es el que los hace firmar contrato con Capitol, con el sello, la multinacional, y se convierten en un éxito con la música playera, o el surf, o la música surf, como se dio en llamar, canciones clásicas, California Girls, Surfing USA, que marcaron a muchas generaciones. Por ejemplo, los Ramones son deudores de alguna manera o son inspirados por los Beach Boys. Los mismos Beatles lo decían que eran contemporáneos. Acá, por ejemplo, se me viene a la cabeza rápidamente los Super Ratones, que también vivieron esa evolución como los Beach Boys, y no quedaron solamente en la música surf o de playa, sino que fueron evolucionando, y bueno, salvando las distancias obviamente, pero con ese mismo patrón. Pero Brian Wilson fue un genio musical, como por ejemplo Prince, atormentado por mil demonios que hicieron mella en su vida, pero no en su creatividad, porque a pesar de todo lo que tuvo que vivir internamente con esos demonios, como decía, con los que tuvo que batallar y luchar, él fue, hablando en criollo, exprimido al máximo, fundamentalmente por su padre. Y acá volvemos a la imagen de Murray, creo que lo pronuncio bien, Murray Wilson o Murray, que se aprovechó literalmente de los Beach Boys. Yo acá también hago un paralelo, me gusta abrir paralelos o tejer links o eslabones. El caso de Luis Miguel, por ejemplo, con Luisito Rey, su padre. El caso de Whitney Houston. Hay una muy buena película, una biopic sobre la vida de Whitney Houston, que es muy interesante y muestra cómo manipulaba el padre a la pobre Whitney, que era la gallina de los huevos de oro. En este caso, para Murray, la gallina de los huevos de oro, eran los Beach Boys. Acá muestro algunos de los discos. Este creo que fue el último que sacaron con material original, y que marcó una vuelta de Brian Wilson, y que entró directamente al puesto número 3 de las listas norteamericanas. Uno de los ingresos más importantes en la historia de Beach Boys, That's Why God Made the Radio. ¿Por qué Dios hizo la radio? Acá, cuando yo vi este disco, fue un flechazo al corazón. Yo soy un bicho de radio, amo la radio, y que los Beach Boys, nada más y nada menos, una de las bandas más importantes de la historia, hicieran esta declaración de principios, para mí fue, si los amaba, a partir de ahí los amé en versión extra plus, como quieran llamarlo, XXXL. Saben que mis bandas favoritas son The Clash, Sex Pistols y Ramones. Joy Division y Nirvana entraría en ese quinteto, pero los Beach Boys es una banda que
escuché algo cuando era chico por mis viejos que tenían algún cassette en ese momento, década del 70. Recuerdo Good Vibrations, un tema que me encanta. Acá lo voy a tratar de pronunciar bien, disculpen mi inglés. Wouldn't Be Nice, que formó parte de Pet Sounds, que el año que viene cumple medio siglo de su salida, es considerado con justa razón uno de los mejores discos y más innovadores en la historia de la música, el que tenía, si no me equivoco, Good Vibration. Bueno, dijo que marcó a los Beatles. En realidad todo viene con el Rubber Soul, Rubber Soul. Parezco Roberto Kennedy, el personaje de Capusotto que habla en un inglés de mierda, perdón. Bueno, los Beatles sacan el Rubber Soul, y Brian Wilson quedó flasheado, quedó totalmente alucinado con ese disco y le dice a su mujer: yo quiero hacer un disco mejor que este. Bueno, la respuesta, entre comillas, fue Pet Sounds, este discazo de los Beach Boys, que Paul McCartney dijo en alguna entrevista que a su vez fue influencia de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, creo que lo dije bien, que fue influencia y que bueno, se lo ganó por un tiempito, en donde aparece la psicodelia y los Beach Boys dejan de lado esa imagen con esas camisitas o esas remeritas rayadas, tipo Buscando a Wally, muy estereotipado del rock californiano, y se meten de lleno en la psicodelia. Este disco fue realmente un punto de inflexión, no solamente en la carrera de los Beach Boys, sino en la carrera, o mejor dicho, en la historia universal de la música, y no estoy exagerando, discazo, y que marcó también esos demonios internos se acrecentaron más en la persona de Brian Wilson. De hecho, el disco siguiente iba a ser Smile, que era la obra cumbre. Si Pet Sounds era la obra cumbre, esta iba a ser un paso más allá, y nunca salió ese disco. Después se editó en 2011 un The Smiles Sessions, pero ese disco nunca salió porque ahí sí, hizo mella, decayó abruptamente o tuvo un colapso, para hablar en mejores términos, Brian Wilson, y quedó totalmente tildado, no pudo avanzar. De hecho, cuenta la leyenda que él quería que le lleven, y le llevaron arena al estudio para tener la sensación de la playa mientras grababa, pero no quería salir de gira, porque le daba ansiedad y no le gustaba salir de gira, que eso marcó que saliera de la banda, pero que siguiera componiendo para los Beach Boys. Un día también de luto, porque el día, acá me lo anoté bien para no olvidarme, un par de días antes, en realidad el 9, esto fue el 11, o sea, ayer, lo de Brian Wilson, el 9, el lunes, moría Sly Stone, el gran frontman, fundador de Sly and the Family Stone, una de las bandas cruciales. Si uno habla del funk, siempre aparece, el padrino del funk, James Brown, aparece los Funkadelic, y está Sly and the Family Stone, que es otra banda fundamental que participaron del Woodstock. Yo los recuerdo mucho por la canción Everyday People, que la conocí a través de Arrested Development, una banda que me encanta, que tuvieron éxito a principios de los 90 con Mr. Wendell, se llamaba la canción, una gran banda, y hacían una versión de Everyday People de Sly and the Family Stone. O sea, también 82 años recién cumplidos tenía Sly Stone. En el caso de Brian Wilson, el 20 iba a cumplir 83. Yo quiero también detenerme en recomendaciones de películas. Yo siempre humildemente recomiendo libros, películas. En este caso, películas. Hay dos. Primero, un documental para aquellos que tienen Disney o Star Plus, no sé cómo se llamará ahora. Hay un documental muy bueno de Frank Marshall, el director norteamericano, que se llama The Beach Boys, el documental. Bueno, muy original el nombre,
pero es interesantísimo porque cuenta la historia de los Beach Boys y ahí se puede ver la mala influencia de Murray Wilson, el padre de Dennis, Carl y de Brian. Y además una jugarreta muy HDP que hizo Murray, porque en un momento agarró y vendió el catálogo de los Beach Boys, porque decía que ya no iba más, que esto se iba a caer en cualquier momento. Y cuando quieren obtener el catálogo que les pertenecía a los hermanos Wilson, se enteraron que el padre lo había vendido por una suma irrisoria, creo que $100.000, que no es mucho, por el catálogo que había, por los clásicos que había. Ya habían publicado el Pet Sounds y bueno, se quedaron sin el pan y sin la torta. O sea, volviendo al tema de los padres, yo sé que esto sería más el campo de lo psicológico, de lo psicoanalítico, pero las frustraciones de los padres llevadas a los hijos y cómo termina el caso de Macaulay Culkin, otro caso en este ámbito llevándolo a la actuación, o de Britney Spears también, cómo los padres a veces juegan tan mal y vuelcan sus frustraciones en sus hijos y ven que sus hijos son más talentosos que ellos y bueno, y la presión es insoportable. Bueno, este documental hiper recomendable. Y también hay una película, Amor y Piedad, Love and Mercy. Es raro que en Argentina el nombre de una película se traduzca literalmente. Siempre cambia el nombre. En este caso es Love and Mercy. Se lo tradujo bien, Amor y Piedad. Hace 10 años se estrenó en los cines. Yo la vi en DVD hace casi 10 años. Que muestra la vida de Brian Wilson, el actor que lo hace en su juventud, no me acuerdo quién era, pero sí quien lo hace de adulto, John Cusack, gran actor, que interpreta de una manera muy conmovedora y muy fuerte y muy potente a Brian Wilson y todo lo que significó, y se hace hincapié en estos demonios internos que decía, con los que tuvo que luchar Brian Wilson. Amor y Piedad son dos recomendaciones para el documental, para conocer la historia de esta banda que es pilar fundamental en la historia de la música. De hecho se reúnen, no estoy spoileando nada, se reúnen los originales vivos y en ese momento obviamente estaba vivo Dennis Wilson, con Al Jardine y Mike Love, se juntan y bueno, y recuerdan y también uno es como que se sensibiliza y lo veía tan frágil, o se lo veía tan frágil a Brian, que bueno, que a uno es como que le generaba una, no es lástima, pero bueno, pero aparece el recuerdo de su legado inconmensurable. Se nos fue ayer, 82 años, Brian Wilson. Vuelvo a mostrar acá, vuelvo a decir, creo que fue el último disco de los Beach Boys. Acá aparecen saludando, porque tuvieron algunos cambios y demás, pero la base es la que nombré. El famoso Grandes Éxitos que siempre sacan, 20 grandes dorados, éxitos dorados, que acá hay muy buenos, bueno, el Surfing USA, Fan, Help Me Rhonda, que es un temazo, Sloop John B, Wouldn't Be Nice, esa que decía, God Only Knows, ese es otro gran tema, Good Vibrations. Bueno, capaz que hay canciones que vos decís, esta canción es de fulano de tal o de tal artista. No, si te vas un poquito para atrás vas a ver que es de los Beach Boys. Y 20 grandes canciones de amor, que es casi diferente al otro Grandes Éxitos. Para que vean, metieron muchísimos temas en los charts. Fue una de las bandas más importantes, como decía, y que estuvieron peleando cabeza a cabeza con los Beatles. Porque hasta que aparecen los Beatles, el tope o el número uno, como decía ese programa chileno de videos, eran los Beach Boys. Y cuando aparecen los Beatles se da una competencia que por ahí se torna medio agresiva. No es que se fueron a las manos, pero estaba la bronca de cada uno. Mirá lo que hizo esto, mirá lo que está. Y ahí empiezan los cambios, que eso es buenísimo. Los Beatles se sacan el flequillito, el trajecito, toda esa imagen tan pulcra y bueno,
viran totalmente, y los Beach Boys también, como decía, se sacan el trajecito de Buscando a Wally, que era muy naif, muy ingenuo, y aparecen otras imágenes, y fundamentalmente Carl Wilson muestra que es el que estuvo más cercano y el que más se embebió o más tomó de la movida hippie, es el que más cambia, podríamos decir. Pero bueno, ayer se nos fue el gran Brian Wilson, 82 años. Recordarlo, ¿cuál es tu canción favorita de los Beach Boys? Yo ya dije, Would Be Nice, bueno, creo que lo pronuncié más o menos. Good Vibrations, me gusta mucho. Y Barbarian, que es de la primera época, pero que me encanta. Si estás en el canal, seguí, pon un me gusta, un comentario, no te olvides de suscribirte. Gracias como siempre. Y bueno, vamos a recordar con música a los Beach Boys y fundamentalmente al queridísimo Brian Wilson.